Buenas a todos, bienvenidos a Visiones de Taijeto. Volvemos a la carga con un montón de fanzines. Bueno, aquí tengo seleccionada la pila de fanzines y bueno, todos estos fanzines tienen una cosa en común, ¿no? Que sus editores o sus editoras eran personas realmente creativas y originales, ¿no? Simplemente no eran fanzines simplemente musicales sobre un tipo de temática y tal, no. Era gente como súper creativa, gente que estaba todo el día maquinando, creaba diferentes proyectos, tocaba en bandas, hacía otros fanzines paralelos. Entonces, pues bueno, he intentado seleccionar una pequeña selección y bueno, pues vamos a intentar sacarlos aquí un poco y hablar un poquito de batallas y recuerdos nostálgicos que sé que os gustan y bueno, pues intentar recordar, ¿no? Un poquito y mantener el legado, ¿no? Esta especie de arqueología fancinera pues, bueno, para que esté siempre aquí en el recuerdo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un poquito con un fanzine que fue una influencia tremenda, ¿no? Una influencia espectacular para mí a la hora de hacer luego yo mi fanzine. El fanzine que yo hacía era el fanzine Ración Doble, pero este fanzine supuso una influencia tremenda y además me animó muchísimo a ponerme a ello, sobre todo porque el editor del fanzine tenía los mismos años que yo, ¿no? Y estamos hablando de el Amordiscos, ¿no? Un fanzine de Málaga, un fanzine en un primer momento orientado mucho a la temática skinhead, ¿no? Una temática skinhead, vamos a decir, no política, vamos a decir, aunque bueno, Miguel, la persona que era el editor, era clarísimamente, estaba en contra del fascismo y estaba muy cercano a la idea del SARP, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces este es el número uno, fecha de salida enero de 2003, 1,50 euros, ¿no? Y el contenido, pues era Aladroques, que creo que era una banda punk murciana. Aladroques creo que es el nombre que se le da a los peces, ¿no? A los peces que viven como en el río o en el mar y tal, y que comen mierda, ¿no? Pues como aquí en Bilbao le llamamos a los mubles. El fanzine Our Pride, que era un fanzine cántabro fruto de la fusión entre el Music for Hooligans de Miguel y el Ñatura, que ellos fueron pareja y entonces crearon su propio fanzine, Escarmento de Galicia, Jamaica 69, Mark Skanky de Bronco Bullfrog, Free Martins, que era una banda sueca, de Endrogaos, una banda andaluza, punk de la escudería de VC Discos, Descontrol, Guipuchis, Último Asalto de Barcelona, que estaba pegando fuerte en ese momento, reseñas y noticias, ¿no? Bueno, este número yo lo conseguí gracias a intercambiarlo con Migue, ¿no? De la Mordiscos, ¿no? Porque llegamos a cartearnos muchísimo. Yo le hice una entrevista a Migue y fue una de las primeras personas que me contestó y confió en mi fanzine, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre se lo agradeceré de corazón. Yo el primer número que me compré de la Mordiscos fue este número 3. Este número 3 en diciembre de 2003 me lo compré en Street Warriors, en la tienda que regentaba Colinas, cantante de Suspenders, que él vendía muchísimos fanzines y apoyaba mucho a los fanzines, entonces pues lo compré allí, además venía con una chapa, diciembre de 2003, número 3, 1,50 euros. Tengo los cuatro números, que los voy a enseñar ahora mismo, los cuatro números de este genial fanzine. Era un fanzine como muy sencillo y tal, pero joder, estaba hecho por un chaval menor de edad y hostia, pues eso tiene su mérito, ¿no? Amordiscos Cine, ¿no? El nombre era como muy agresivo, un poco punk. Aquí tenemos la editorial. Bueno, a ver, la maquetación era un poquito sencilla, ¿no? Recorta y pega, maqueta e imprime. Entrevista a Ladroques, un poquito un artículo sobre Skin Girls. No sé si lo hizo este artículo, creo que lo hizo. No, extraído del fanzine Ñatura. Vale, sí. Lo hizo. Creo que se llamaba Patricia, la editora del Ñatura. Aquí está Miguel y Patricia, ¿sí? Con su fanzine Our Pride Cine, ¿no? El Music for Hooligans fue un fanzine como muy interesante. El Ñatura creo que no lo llegué a catar nunca, pero el Music for Hooligans creo que, bueno, pues es un fanzine de la vieja escuela y además Miguel había estado metido en muchísimos proyectos antes de hacer el Music for Hooligans. Tenemos una entrevista a Escarmento. El cantante de Escarmento luego montó un fanzine que se llama Desastre Nuclear Gallego, que estaba súper bien, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que le hizo a Ilegales que estaba de puta madre. Aquí tenemos Jamaica 69, la entrevista a Mar de Bronco, el logotipo mítico de Bronco Bullfrog, ¿no? Con el pelao y la pelada comiéndose el vinilo. Pues bueno, no tenía muchas fotos tampoco, quizás porque creo que hacía el fanzine, si recuerdo bien, no tenía internet en casa, a mí, del Amordiscos, y creo que hacía el fanzine, lo hacía en un ciber. O sea, es algo verdaderamente increíble, ¿no? Yo, por ejemplo, hacía el fanzine con rollo corta y pega. O sea, yo eh, internet, creo que ni tenía internet cuando hice el primer número. Aquí tenemos el primer número.
Ración Doble número 1, con este contenido: Astopituaco, Inast, Ardacho, El Trono de Judas, Amordiscos Cine, que le entrevisté, Urban Unicine, Escenas Kinges Andalucía, que me la hizo el editor del fanzine que estoy sacando, el Amordiscos, y Escena en Vizcaya, Noticias e Indar 77, que era una banda que tenía unos colegas, ¿no? Que ellos hacían el fanzine Urban Uni también. Y bueno, pues eso, pues que no teníamos medios y entonces lo hacíamos pues como podíamos, ¿no? Yo no tenía internet tampoco y bueno, me recuerdo que conseguir fotos, con un colega me pasaba las fotos por un disquete, o sea, con disquete, o sea, era medios primigenios, pero teníamos muchísima ilusión, ¿no? A la hora de hacer los fanzines y todas las entrevistas que hice yo en este primer número las hice mediante el carteo, o sea, básicamente por carta, o sea, ninguna entrevista se hizo por email porque es que no tenía internet, ni tenía Messenger, ni tenía email, ni tenía nada. Vale, la entrevista a Free Martins. Estos creo que también lo sacó, no sé si lo sacó Bronco, de Endrogados de VC Discos. Aquí tenemos Descontrol. Bueno, la maquetación pues era de aquella manera. Vale, tenemos aquí la foto de Descontrol. Último asalto. Yo recuerdo aquí, mira, aquí ponía: ¿qué ha pasado con algunos de RAS que os acusan de cosas que no sois? Bueno, aquí le daba como bastante bola a todos estos marujeos y tal. Y bueno, era una buena razón, o sea, bueno, era un buen lugar en un fanzine, por ejemplo, para desmentir todo tipo de acusaciones que tenía la banda, ¿no? Como último asalto. Y bueno, yo recuerdo aquí que creo que hablaban de un proyecto que tenían como Viking Rock que se iba a llamar Idabol. Quiero recordar que estaba metido el cantante Orco y bueno, pues creo que hablaban un poquito del proyecto y tal, pero luego al final ese proyecto no llegó a ningún lado. Aquí tenemos los fanzines y discos que comentaba Miguel, pues el disco Inas, que lo sacó Bristol, gran disco, El Sangre y Fierro, Descontrol, Busca y Destruye fanzine, Suspenders, ¿no? Que también estuvo muy bien, Sin Dios, Malas Cartas. Aquí, por ejemplo, Miguel todavía venía un poquito del punk, luego fue quitando el punk para luego más tarde hacer fanzines donde metía mucho punk. Pero bueno, es muy interesante toda la evolución que tuvo Miguel, ¿no? Porque empezó como con un rollo punk, él era como punk, luego se hizo como super skin, luego más tarde fue evolucionando a un rollo más escatalítico mod. Y luego volvió a un rollo super punky también, porque hizo una banda, o sea, bueno, es una persona como muy interesante. Toda la evolución que tuvo. Aquí tenemos Rivolta, que era la banda que tenía Miguel de Decibelios, Caos Urbano, Fancinor Pride, los míticas cajas de la Troya, de Addicts, ¿no? Rise and Shine, de Paragons. Este grupo me lo hizo descubrir Miguel de Amor Discos, que me acuerdo que nos carteábamos y nos mandábamos material y tal, y él me grabó un CD de música jamaicana con Chris Farlow, Juez Dredd, pues, un montón de bandas, Paragons, Millie Small, Jimmy Cliff, Desmond Decker, un montón de grupos que yo, por ejemplo, no controlaba mucho. También, ¿cómo era Anton Ellis, un montón de artistas que a él le gustaban mucho. Y bueno, es una cosa que, joder, yo lo agradeceré para toda la vida, ¿no? Y también me hizo descubrir una banda que luego fue súper importante para mí, como eran Los Flechazos, ¿no? Él era súper fan de Los Flechazos y para mí, o sea, ya te digo, o sea, Los Flechazos es una de las mejores bandas de pop de España, junto a los primeros Los Secretos y junto a Danza Invisible, ¿no? Que me parece también una banda cojonuda también de las tierras de Miguel, ¿no? Los primeros discos de Danza Invisible con ese rollo nueva olero tipo Spandau Ballet y así que tenían, me parecía un cañón de banda espectacular. Pero esto con el tiempo he ido descubriendo, ¿no? Porque por esta época, pues ya, claro, yo con 16, 17 años, que era medio punky, estaba como tonteando también un poco con el rollo pelado, pues no escuchaba Danza Invisible. Pero bueno, pero escuchas con el tiempo y tal, los primeros discos de Danza Invisible y hostia puta, era una banda muy guapa, sobre todo en directo, ¿no? Era un puto cañón de banda. Aquí tenemos el mítico doble LP de Spirit Flotter Razones, el disco de Fronky, Guitars and Crime, World of Skinhead, ta. Bueno, estaba muy bien, ¿no? Como típico fanzine skinhead con las fotos típicas de los pelaos, últimas noticias. Y bueno, estaba muy bien, ¿no? Con el crucifijo y todas estas cosas, ¿no? Vale, vamos a un poco a comentar el número 2 con esta bonita portada. Mediados de agosto de 2003, 1,20, o sea, más o menos, pues bueno, sacaba como 2 o 3 números al año. Historia de la palabra hooligan, Destruye cine, lo hacía también Miguel. De Paragons, Caos Urbano, Un debate skin, Haciendo trampas, Satélite Kingston, Caminando entre los vikingos, Styrian Boot Boys, Riot Squad, Holgan, una de mis bandas favoritas de toda la vida, letras traducidas, comentarios de fanzines, últimas noticias y fotos.
Vale, un poco de historia. Aquí tenemos la entrevista al fanzine Destruye. Este Miguel era un colaborador, digamos, del Busca y Destruye, o creo que estaba también metido en la pomada del Busca y Destruye, y luego, pues bueno, él hizo su propio fanzine, él sacaba muchas fotos, iba a muchos conciertos, e hizo este Destruye Cine número 1 que estaba muy bien. Luego hizo más números con otros nombres, hizo más números que estaban también bastante bien, como muy punkis y tal, y estaban súper bien. Bueno, pues esto, una entrevista al fanzine Destruye, una entrevista a Caos Urbano. Las entrevistas a Caos Urbano eran siempre como muy escuetas, ¿no? Muy sosas. Me acuerdo que les entrevisté también y me parecieron unas respuestas como muy sin sorgas, ¿no? Como diríamos aquí. De Paragons, banda espectacular, estratosférica. Un debate skin en el que participaban diferentes personas. Pues no recuerdo muy bien. Ah, bueno, aquí está Estrella de Fanzine Camden Town. Estrella de Girona, 24 años, trabajo en un negocio propio junto a mi hermana y mi madre. También está Patricia del Ñatura, Miguel de Music for Hooligans, edad 25 años tenían aquí, eran 20 añeros. Esta chica también, y bueno, pues lo típico, ¿no? Se hacían las típicas preguntas, pues cuál es tu opinión sobre la violencia, la política, el politicismo, los hippies, el fútbol, las drogas, ¿no? Un poco los topicazos de siempre, ¿no? A ver, vamos a ver qué preguntas hacía Miguel. Bueno, pues así encuentro las preguntas. Vamos un poco para atrás. Vale, las preguntas son nombre, ciudad, pueblo, edad, curro, desde cuándo eres skin, qué sobra en el movimiento skin, qué es lo bueno del movimiento skin, qué bandas de igual estilo crees que son las mejores en la escena estatal, ¿no? Como siempre, nunca decían la escena de España, siempre se decía la escena estatal, la escena ibérica y tal. Había como un rollo en todos los fanzines, no se podía decir la palabra España, ninguno lo decía. ¿Qué fanzines estatales crees que son los mejores? Y opinión y tal de diferentes conceptos que estaban como muy manidos, ¿no? En todo este tipo de debates. Pues bueno, pues aquí pues Peña de Cantabria, Peña de Cataluña, Peña de Murcia, Peña de diferentes sitios. Bueno, aquí tenemos una entrevista haciendo trampas, que supongo que será una banda punk de Málaga. La promo de Liquidator, en todo fanzine que habla un poquito de ska, pues tiene que estar. Satélite Kingston, un poquito metiendo ritmos sincopados. Caminando entre los vikingos. Aquí me explica un poco Miguel. Esta historia la hizo Alfonso, un colega mío del instituto, al que le gustan los vikingos y sus leyendas. Se enteró de que yo hacía el fanzine y se animó a hacerla, ya que sabe que muchos skills les gustan los vikingos. La verdad es que está bastante bien, así que leed con atención. Vale, pues bueno, una historia sobre vikingos. Vale, aquí tenemos Styrian Boot Boys, que bueno, no tengo ni puta idea. Bueno, esta peña vienen de Austria y los conocí mediante la versión Get a Rope que hacían en tributo a Cock Sparrer, vale. Entrevista a Riot Squad, una de las mejores bandas de skins que ha habido en España. Impresionante este grupo. Y qué pena que no grabaran aquel tema, ¿no? Que hacían la versión de Mi rollo es el rock, ¿no? De los rockeros van al infierno, de Barón Rojo traducida al Mi rollo es el hoy, ¿no? Y bueno, esto era una banda que tenía pesos pesados, ¿no? De Last Warning, cantante de Last Warning como Jorgito, guitarrista también de alta tensión como Juan Llopis, y luego había también más peña, ¿no? Gente que había colaborado en Last Warning y tal. Juan Llopis también luego tocó en Social Combat y bueno, yo creo que hicieron unos discos bastante majos y hicieron unos conciertos bastante chulos, ¿no? Tocaron con Ajuste de Cuentas, con Bulldozer, con un montón de bandas y bueno, con Último Asalto. Bueno, yo creo que están de puta madre, ¿no? Los Riot Squad aquí, pues bueno, ¿qué opinas sobre política? No nos gusta, es una manera de utilizar a la gente, apoliticismo, es una palabra que se emplea por culpa de los extremismos, aunque luego, bueno, ya ves lo que pasó con Juan Llopis, que él además luego reconoció en una entrevista que le hizo el fanzine El Lago de Valencia, reconoció que nos habían, que bueno, que las sospechas de mucha gente eran ciertas, porque él nunca había acabado de ocultar su ideología y tal, porque él, antes de ser, vamos a decir, pelao del rollo hoy no político y tal, con alta tensión, además recordar que alta tensión tocó con Oida Rase, con un montón de grupos, vamos a decir, que se pueden catalogar como antifascistas o de izquierdas. Y Alta Tensión en ningún momento dieron la sensación de ser un grupo nazi, o más bien todo lo contrario, yo diría. Pero él ya tenía contactos en Valencia con Peña con Peña de División 250, de bandas nazis, como de los primeros skinheads de Valencia que estaban como vinculados a rollos como patriotas revolucionarios, nacional revolucionarios, nazi, fascistas, pues como grupos tipo clan y de este tipo, ¿no? De rack. Y él estaba como muy presente, ¿no? En todos estos rollos y había vivido, vamos a decir, el primer rollo pelao, ¿no? Que era como más nazi. Y luego, pues, pero luego se metió en Alta Tensión y creó su propia banda y en ningún momento nos dio la sensación de que fuera fascista o nazi. Sí que es verdad que cada año que pasaba, en las entrevistas que daba, nos daba más la sensación de que era como más anticomunista. Yo recuerdo alguna vez hablar con él
creo que por Messenger, no me acuerdo, por email y tal, y recuerdo que era como un poco bastante anticomunista. Y recuerdo, no sé si me dijo Omar de Bronco, no, no sé, no recuerdo, que era un poco, en Valencia era como muy típico esto de Peña que supuestamente era pelada, skin no política y tal, pues bueno, que tenía como amistades y tal, que eran fascistas y tal, y era como una cosa que a él le sorprendía o le alucinaba, pero era como algo normal. O sea, que tú podías ser como skin no político, pero le conocías a la persona de hace 1000 años, que también era skin político fascista, y bueno, pues tú no eras fascista, pero que entre ellos se medio llevaban bien, o se cambiaban discos, se tomaban alguna cerveza, ellos, tú por tu escena por ahí, yo por mi escena por aquí, y era una cosa como sorprendente de Valencia, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí sería impensable, o en Madrid o en otros lugares sería totalmente impensable, pero en Valencia parece ser que pasaba este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a meter ahí porque, bueno, aquí siempre he hablado más del rollo musical, no del rollo, no de panfletadas y tal. Holgano y Madrid, impresionante este grupo, ¿no? Ezequiel, cantante, luego también pasó lo que pasó con él. Esto era como una tónica muy habitual, ¿no? De muchas bandas, ¿no? Que eran, vamos a decir, que estaban dentro del rollo antifascista y luego, pues bueno, por desengaños o lo que sea, pues se pasaban al otro lado. Y al revés también pasaba, pero yo creo que menos. Holgam, bueno, impresionantes, ¿no? El EP que sacaron me pareció espléndido y es una pena, ¿no? Que no sacaran más cosas, ¿no? Más trabajos, ¿no? Aquí dice, hemos dado en torno a 8 conciertos, hemos compartido cartel con Keltoy, con Último Asalto, con Suspender, Buena Peña, Walking Blade, que eran de Madrid también, y con Amenaza Social, ¿no? La banda de Jorge, de Fisu y de Ricky, ¿no? Y Pachi, ¿no? Pachi era el cantante, que era así como un rollo Lars Resort, así como muy guapo, no político. Pero bueno, dentro de lo que cabe estaba dentro de más del rollo antifascista que de otra cosa, ¿no? Aquí tenemos comentarios de discos, ¿no? Típicas cajas de la Trojan. Miguel siempre comentaba, le daba mucha bola a la Trojan, Sun 69, Single, de Oppreset. Miguel era muy, muy fan de Oppreset. Le gustaba mucho de Oppreset y Oppreset además era una banda como muy contundente y musicalmente y políticamente, ¿no? Aquí también de Oppreset, Oyo Music, Oppreset de puta madre, Laurel Aiken, Prince Buster, de Oppreset, más Oppreset, mucho Oppreset metía. Pisando Fuerte, Somos Tío Soy, el EP de Holgan, con Mahoney Records, que creo que estaba metido Pablo de True Force aquí en la edición del disco, Laurel Aiken, típicas fotos de Pelaos, haciendo trampas. Y aquí tenemos reseñas de fanzines, El Genial Camden Town, de José Estrella, Dale de Luis, que era muy bueno, Riot Kids de Pedro y Smart and Violent de Los Turroneros de Andalucía, que eran fanzines fantásticos todos, ¿no? Y bueno, aquí lo deja muy claro Miguel que la basura hay que tirarla al contenedor, ¿no? Málaga Resurrección. Vamos con el número 3. Con esta, aquí ya da un pequeño giro un poquito y empieza a meter un poquito más temática, un poquito más mod, rollo scooterista, este rollo, ¿no? Una chapa exclusiva de regalo. La chapa yo la llevé durante muchos tiempos, la lucí con orgullo en mi chupa vaquera con mi parche de caos urbano y con un montón de chapas que tenía. Tenía chapa de Oxymoron, de Cibelios, de Milicia Urbana de Toledo, que me gustaba mucho, Milicia Urbana. Y de Oinas, tenía un montón de grupos. Algún día os enseñaré las chapas, ¿no? Que tenía, ¿no? Aquí tenemos el contenido, que era Discípulos de Otilia, Jimmy Cliff, Patada la Papada, que era una banda de mi zona, era una banda, creo que eran de Verango, que era una banda así como punky tipo La Polla Records. Yo me acuerdo verlos en directo varias veces en las fiestas de mi pueblo en Algorta, Área de Combate, que luego ellos crearon, venían de Cirroisis y luego ellos crearon la genial banda Cero Condal, Turroneros Crew, los responsables del fanzine Smart and Violent, letras traducidas, Evolución Skinhead, Retaliator. Me acuerdo, yo conocí Retaliator gracias a Miguel y Miguel me grabó los discos de Retaliator y me los envió por correo. Últimas noticias, reseñas de fanzine y música. Estuvimos como, creo que 2004, 2005, incluso creo que ya 2006 no, porque ya tenía internet, pero 2004 y 2005 estuvimos carteándonos muchísimo Miguel y yo, ¿eh? O sea, en verano, en Navidad, y bueno, o sea, tuvimos como una relación como súper buena, ¿no? Una lástima no haberle conocido personalmente, pero bueno, yo creo que teníamos como muy buena sintonía, ¿no? Los dos, ¿no? Miguel y yo. Discípulos de Otilia, a ver qué decía la editorial, vale. Vale, que no se hace responsable de las respuestas, que respondan los entrevistados.
Vale, yo creo que aquí ya Miguel ya estaba un poco hasta las pelotas de que porque le empezaban a tildar de ambiguo, de no político y tal, y creo que hizo algún comunicado, alguna cosa, ¿no? En mi fanzine también se desahogó bastante, ¿no? Se desahogó bastante Miguel de todo el rollo, ¿no? De las típicas amenazas y porque has entrevistado a Última Asalto, que si no sé cuál, que eres no sé qué, pero macho, tío, si te ha puesto la esvástica que la tira a la basura, tío, pues qué cojones me estás contando, tío. Lo está dejando bastante claro, ¿no? Pero bueno, pero la gente parece ser que no lo entendía y bueno, pues nunca comprenderé yo este rollo matonismo, ¿no? Que había en el rollo pelado de, hostia, este es mi pueblo, tú puedes entrar a este bar, tú no, a ti no te conozco, tú quién coño eres, estas mierdas siempre me han dado mucho asco, ¿no? En mi pueblo había bastante este rollo, en Algorta, y estas mierdas siempre me han alejado mucho del rollo pelado, ¿no? Yo siempre he reivindicado el rollo pelado en su aspecto musical, ¿no? A mí los matonismos, los drogatas, los violentos y todas estas mierdas de gente no, nunca ha ido conmigo, ¿no? Patada la papada, de aquí punk tipo La Polla Records. Vale, aquí tenemos un poco de publicidad de Joker Records, ¿no? El sello de Didac, ¿no? De Acaso no recuerdas. Vale, la otra vez, en el vídeo anterior cometí el sacrilegio de decir que Never and Nothing era un fanzine de Madrid, ¿no? Y Never and Nothing, que está por aquí, era un fanzine mítico de Cataluña. Claro, se me fue la olla porque, claro, lo confundí con Never Again, que era de Madrid, que también me gustaba mucho, ¿no? Aquí tenemos un poquito Skinhead Reggae. Miguel ya estaba evolucionando mucho este sonido jamaicano y tal, ya estaba dejando un poco atrás el hoy y aunque bueno, lo metía un poco, pero luego vamos a ver que su siguiente número ya es totalmente ya es catalítico, jamaicano y bueno, pues bueno, es una evolución también natural, ¿no? Porque le gustaba más y quizás también es una escena en la que te vas a vas a tener menos problemas, ¿no? Si te metes al rollo música negra y tal jamaicana, seguramente te van a tocar menos las pelotas los marujas de siempre, ¿no? Área de combate, una banda súper macarra, área de combate. Me acuerdo también que había un fanzine que me gustaba mucho, que creo que se llama Sin Censura de Galicia, que les hizo una entrevista a área de combate y me gustó mucho la entrevista que les hizo. Turroneros Crew, unos cachondos absolutos, gente también que controlaba mucho de fanzines, o sea, controlaba mucho de música, ellos también montaron sus propios conciertos, llegaron a traer a Último Asalto allí, a su zona, y a Serry Soldiers, ¿no? Que era una banda súper guapa, también que me gustaba mucho. Aquí tenemos a los turroneros, pues eso, a politicismo, que no te interesa la política, hippies, GG, política, lo que hacen los políticos, violencia, pues cada uno con la suya, si ganamos bien, si perdemos, fatal. Vale, aquí tenemos la evolución Skinhead, pues típico cuadro donde te explica un poquito las diferentes subculturas dentro de la cultura, ¿no? Pues el mod, los Rude Boys, aquí tenemos los skin girl más clásicos, digamos, aquí, por ejemplo, se estilaba mucho el rollo macarra, ¿no? O sea, yo me acuerdo también Suspenders estaban un poco en este rollo, el skin con los pantalones legiados, la bomber, con parches, o sea, como las botas militares, como muy el macarrismo, ¿no? Los Sweathead, Smoothie, Trojan Skins, los Boot Boys, los Red Skins, Skunks, los Bonges, los nazis, de ti depende, ponía. Hoy Skin. Sí, pues esto era un poco lo que más se estilaba aquí. Aquí tenemos a los Retaliator, ingleses, que era una banda así como bastante metalerilla, para ser pelados, y como demasiado patriotas, yo pienso, ¿no? Eran demasiado patriotas, pero tenían como mucho toque también a Exploited, y eso también me gustaba. Superagente 86, más también sonidos jamaicanos, últimas noticias. Aquí tenemos un montón de comentarios de fanzines. El Lord Pride, siempre quise tener este fanzine, fijaros, el contenido era muy guapo. Helber Boys, pues no sé quién estaba más, vale, pues estaba muy bien el contenido. Juez Dredd, el fanzine Punk Rock, los primeros números, también los quise tener y no los tuve. Riot Kids, Solos contra Todos, antes de que Último Asalto llamara su álbum Solos contra Todos, este número de Punk Rocker, Smart and Violent, Sound of the City, que me gustaba mucho, y este True Force también, que lo quise tener, pero se lo compró un colega, recuerdo, y me arrepentí de no comprarlo y al final no pude conseguirlo. Por favor, si alguna persona tiene los fanzines True Force, el número 1, el número 2, o los fanzines Punk Rocker, el número 1, número 2, o el fanzine Or Pride, si alguna persona que ve este vídeo los tiene y puede o sea, le interesaría intercambiar o fotocopiar o alguna cosa, que se ponga rápidamente en contacto con este canal porque son fanzines que me interesan muchísimo, ¿no? O sea, siempre los quise tener y nunca pude tenerlos, ¿no? Si este canal sirve un poquito para crear una especie
de club o foro de intercambio de fanzines de material del bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Aquí comentan el EP de Último Asalto, que era una pasada de EP, buah, brutalísimo. Yo creo que es de mi álbum favorito de Último Asalto, este, ¿no? En Pie de Guerra, este EP de 4 temas, que bueno, que es que están todas muy bien, ¿no? Justicia, Barcelona, Eric y En Pie de Guerra, ¿no? Que era una declaración de principios absoluta, ¿no? Psicorrude Boys del espacio exterior, número 2 en Inglaterra, Otra caja de la Troya. Aquí tenemos el álbum de Pata la Papada, Dance Hall, Retaliator, ¿vale? Área de combate. Pues bueno, un poco él metía, pues bueno, los álbums que él iba conociendo y tal. Y bueno, pues los entrevistados de Descontento Juvenil. También estos me los compré yo, me lo compré en CD en la tienda de Bristol que tenía en Romo. Me acuerdo comprarlo allí. Aquí tenemos el fanzine de los Salamancarras, Ataca y Mata, también, que me gustó mucho también, que me lo compré en Street Wars. Y aquí tenemos diferentes distribuidoras y tal, pues para que la peña, pues bueno, tuviera información y tal de dónde encontrarlas, con sus emails, sus apartados y tal. Y aquí tenemos un manifiesto aclaratorio de Miguel, que es lo que estaba diciendo, que bueno, ya estaba un poquito hasta las pelotas del tema y dice, me he visto obligado a aclarar algunas cosas porque se está tomando un mal concepto de mí en el rollo. Me están llegando mensajes raros al móvil, he perdido amistades. Yo no soy nazi, que quede eso clarito. No me parece justo que la gente diga por ahí que soy nazi porque en el anterior número del cine aparecieron personas, llamémosle, dudosillas. Yo a esas personas no las conozco en persona, así que no sé lo que hacen, dejan de hacer, si llevan esto, lo otro. A mucha gente la conozco en internet, vale, estamos hablando de una persona que era menor de edad, que tenía 17 años cuando hizo este fanzine. A mucha gente la conozco de internet, de a lo mejor 3 veces que he coincidido en un chat. Esto también muchas veces lo dije yo, ¿no? Que yo entrevistaba a bandas y a lo mejor el contacto que tenía con la banda, a mí me gustaba su trabajo discográfico y el contacto que tenía yo con la banda era de, oye tú, me interesa haceros una entrevista, ok, venga, pues mándanos las preguntas y ya está. No tenía más contacto con la banda. Entonces, que te vincularan y tal a ciertas... O sea, no eres responsable tampoco de lo que pueda hacer cada persona individual de la banda en su día a día. O sea, sí. Hombre, a ver, intentabas que no se te colara ninguno así un poco raro, pero bueno, también hay que reconocer que a veces existía el morbillo, ¿no? De había algunas bandas que eran como un poquito, como un poco que del rollo no político, que a mí eran las que más me gustaban realmente, más que las súper antifascistas. Me gustaban más las bandas de Cataluña, Último Asalto, todo este concepto Ruin Boys de Galicia, Riot Squad de Valencia, luego más tarde Save 2, o había un montón de bandas de este estilo como no políticos que me gustaban mucho y bueno, pues a veces también el macarrismo y la provocación pues también molaba y interesaba y bueno, y atraía, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Vale, todo el mundo, a ver, vamos a ver, sí. A mucha gente la conozco en internet y a lo mejor 3 veces que he coincidido en un chat o algo así. Es más, han sido pocas veces porque yo no tengo ni internet. Todo lo hago desde el instituto. Y la verdad es que no me deja mucho tiempo para ver páginas, ni chats, ni pollas en vinagre. Todo el mundo comete errores, se me recrimina que no meto política en el cine. Bien, a mí la verdad es que no me gusta leer música y política al mismo tiempo. Y como es mi gusto y es mi fanzine, pues creo que debe respetarse. Si no os gusta, lo mejor es que hagáis un fanzine y pongáis lo que queráis. Que esto es lo que no hacían los que criticaban. Cago en Dios, si no te gusta mi fanzine, no lo compres, no pierdas el tiempo y haz tú el tuyo, cojones. Otras personas meten fútbol y otras cosas, yo solo música. También se me ha recrimido que no dejo clara mi postura política. Vamos a ver. Hostia puta. Que no deja clara su postura política. ¿No deja clara su postura política? Yo creo que deja muy clara su postura política, ¿no? Más claro, agua. Pero bueno, parece ser que la gente no entendía. O hay que ponerlo como más clarito, ¿no? Vamos a ver, yo soy antifascista y antirracista, tirando más a la izquierda, pero sin definirme totalmente anarquista o comunista, ¿no? Estas idioteces, ¿no? Que te tienes que ser anarquista o comunista cuando dices, hostia puta, tío. O sea, yo veía punkis que eran anarquistas y tal, que un anarquista del año 36 en Barcelona le hubiera fusilado. O sea, si le veía un punky con una de anarquía. O sea, un anarquista del 36 o 37 va a un concierto de Sin Dios o de Puag de los 2000 y los fusila a todos. O un comunista, lo mismo, haría lo mismo. Pero bueno, si no me convence totalmente ninguna de las dos ideas, ¿por qué voy a tener que definirme? Yo creo que mientras se sea antifascista y antirracista no hay que preocuparse de nada más. Además, si fuese nazi, no creo que metiese reseñas de cantantes negros, grupos de música negra, letras traducidas de cantantes negros. Si fuese ambiguo de esos, entrevistaría a idiotas como Estirpe Imperial, El Clan y mierdosos de ese tipo de calaña. Es más, si le preguntáis a los nazis de mi ciudad, os dirían así, el puto Sarp ese que hace el fanzine ese para guarros. Vale, yo creo que lo dejaba muy claro, pero bueno, él quiso hacer este manifiesto un poco para aclarar un poquito todas las cosas, ¿no? Importante poner de nombre Migue, porque creo que compartía el apartado de correos con más gente, ¿no? Porque claro, no tenía pasta, claro. El tío, estamos hablando de un chaval que iba al instituto, tío, que hacía su fanzine, se dejaba, pues yo qué sé, el dinero de la paga de sus padres o lo que sea, porque no curraría,
y se lo dejaban hacer el fanzine, tío. Solo sus huevos, yo le su mérito al chaval, ¿no? Vamos con este número 4. Este número 4 me lo mandó cuando salió con la entrevista contestada. Me mandó toda la entrevista contestada y me mandó de regalo este fanzine. Entonces, este número 4, junio de 2004, yo creo que me puse en contacto con él en el año 2004. En enero así de 2004, yo creo que me puse en contacto con él, con Miguel, para intentar como cuadrar para hacer un fanzine. O sea, para meterle en mi fanzine. Mi fanzine, este fanzine, Ración Doble, salió en mayo de, pues creo recordar, de 2005, creo recordar, ¿eh? Creo que recordar que salió en mayo de 2005. Y bueno, o sea que la entrevista era de junio de 2004 y salió publicada casi un año después. Estas cosas solían pasar mucho con los fanzines, ¿no? Saludos, agradecimientos y peloteo varios, ¿no? Editorial. Aquí tenemos la editorial. Aquí ya tira mucho más a la música negra, ¿no? Rocksteady, Altonelis, yo creo que estaba ya hasta la polla del rollo pelado de que le tocaran las pelotas y el tío dijo, mira, pues voy a meter rollo... Ah, vale, esta es una entrevista que él hizo porque creo que esta banda salía en algún videojuego que él jugaba de la PlayStation, sí, ¿vale? Sí, la forma en la que conocí a este grupo es bastante curiosa. Mi hermano tiene el videojuego que se llama Tony Hawk Underground y en la banda sonora de dicho videojuego aparecen grupos como Addis, Dropkick Murphys, The Clash, Toy Dolls y entre ellos estaba este grupo, ¿no? Entonces les hizo una entrevista gracias al vicio de su hermano, ¿no? Pues bueno, pues muy interesante. Curiosa la historia, ¿no? Cuanto menos. Aquí tenemos Desmond Dekker, le flipaba mucho Desmond Dekker, al Andalus Army, con los colores de Andalucía. Aquí tenemos The Son of City, este estaba muy bien, creo que era un fanzine de Aragón, creo recordar. Aquí tenemos Top Tens, el Top Ten de Miguel, fijaros, ya no mete nada de hoy. Mete los flechazos, los bravos, le empezaba a molar el rollo Yeye también. Y pues Prince Buster, Alton Ellis, Hood Dread. Todas estas bandas él me las metió en un recopi que él hizo. Aquí tenemos Top Ten de Carlos, ¿no? Pues Justicia, Último Asalto, Forest King, Serry Soldier, Suburban Rebels, Curas Bunoy, Caos Urbano, Ska Reggae. Y también tenemos aquí este Top Ten con The Who, The Kings, The Beatles, de Jam. Pues bueno, pues son top 10 chulos, entonces pues si no controláis mucho, pues bueno, en Spotify los podéis escuchar tranquilamente. Aquí tenemos letras traducidas, Soul Music, música soul, Ray Charles, la Motown, Millie Small, una entrevista a los fantásticos Serry Soldiers, muy buenos, me gustaba mucho, el EP que sacaron era cojonudo. Aquí tenemos el eventazo, ¿no? Último Asalto y Serry Soldiers, que lo han montado en Jerez, montado por... Creo que no sé si lo montó Smart and Violent Sí, lo montó Smart and Violent y creo que también la peña de Serry Soldiers estaban metidos. Y aquí tenemos una entrevista a Alejandro Díez, que era el cantante de guitarra del grupo pop mod favorito de Miguel, que es Los Flechazos, ¿no? Que para mí es un auténtico grupazo, Los Flechazos, ¿no? Fantásticos, ¿no? Sobre todo sus dos primeros discos me parecen brutales, muy buenos. Si no habéis escuchado nunca, parar el puto vídeo y ir a escucharlos rápidamente. Los Flechazos, pedazo de grupo, y yo no tan reivindicado como debería ser, y es un grupo básico y fundamental para entender lo que fue el pop español. Aquí tenemos reseñas de música con Granadians, Madness, tenemos más Madness, Tragaura Crew, estos eran de Canarias, ¿no? Creo que estaban en la peña de Asco, aquí. Pues bueno, Los Bravos. Aquí ya Miguel ya, pues bueno, tiraba más para el rollo más escatalítico, más mod. La peli Cuadrofenia. La peli Cuadrofenia me la grabó él en CD. The Northern Soul. Vale. Diferentes fanzines. Alpha Boy está muy bien. Correctivo, que este lo hacía Peña del grupo Mala Imagen de Vitoria. Dale de Galicia, de Luis, fantástico y bueno, imprescindible. Fancy Magazine, Liquidator, Riot Kids de Pedro. Incombustible también el fanzine Riot Kids, que sacó, bueno, una pila de números, ¿no? Tengo un montón, tengo prácticamente todos. Yo creo que me falta uno o dos, pero tengo casi todos, ¿no? Y bueno, era un clásico, ¿no? También, ¿no? El Riot Kids. The Son of City, True Force, el número 2 y Street Punk Rebels y tal, ¿no? Y distribuidoras, contactos y ese tipo de cosas, ¿no? De los fanzines. Hola amigos, bienvenidos a Hay una paliza para ti. Vamos con el siguiente fanzine genial, fantástico, creativo, original, y es este Paliza o Bordillo, ¿no? Había salido a tomar unas cervezas, pero he vuelto, jijijiji. Larga vida Skinheads, puños de acero, corazón de oro. Y desde Extremadura, y aquí salía el responsable del fanzine, Germán Menaca, con su abuela.
tócate las pelotas, ¿no? Aquí tenemos los Combat 84, dibujos fantásticos, increíble, ¿no? Y contenido para dar y tomar. Aquí tenemos aviso, skin cine de pocos amigos, maleducado, intolerante, odiado, de mal gusto, apolítico, pero no aburrido. Este es el número 3 hoy. Y tenemos aquí buen provecho, ¿no? El menú que nos propone Germán Menaca, ¿no? Que es responsable de uno de los mejores fanzines de España, que era Paliza o Bordillo. Y aquí tenemos Sneaks, Red Alert, Último Asalto, Leyendas Punks españolas. Mira, este, por ejemplo, sí se atrevía a ponerlo, aunque bueno, poco a poco fue derivando su fanzine en otro rollo, mucho más alejado del concepto guapo realmente, porque aquí tenía una esencia punky que molaba. Sí que empezaba a meter alguna cosa un poquito de aquella manera, pero bueno, pero yo creo que lo hacía más por el rollo provocativo y tal, aunque luego derivó en otro rollo totalmente, no sé, incomprensible, digamos, ¿no? Porque era un tío como muy patriota y tal, como muy español y tal, bueno, tampoco, bueno, pues no pasa nada, pero luego empezó a derivar en un rollo como falangista, como rollo José Antoniano, empezó a hacer blogs como súper fascistas, o sea, como súper, dando bola a bandas abiertamente nazis, abiertamente fascistas, y luego ya parece ser que se olvidó del rollo reggae, ska, porque al principio también le molaba este rollo. Y hablaba con una, vamos a decir, con una facilidad y una libertad de... Pues lo mismo te decía, que le encantaba Estirpe Imperial, que le gustaba División 250, que le gustaban los Nikis o que le gustaba Decibelios o Scorbuto. O sea, bueno, Scorbuto, Estirpe Imperial, que le gustaba todo, ¿no? Y bueno, oye, que bueno, que también le honra, ¿no? También esto, ¿no? O sea, porque una cosa es la música y otra cosa es la ideología, ¿no? Pero bueno, él luego fue, yo qué sé, derivando. Igual también quiero pensar que también por desengaños y tal, fijaros aquí, este dibujo que lo hizo Menaka para el fanzine que hacía Colinas de Street Warriors, que es este CAF, no sé, no me acuerdo cómo era el nombre, CAF Basauri, que este fanzine lo hacía Colinas de Suspenders. Él me lo cambió a mí por mi fanzine número 2. Era un fanzine de los tiempos mozos de Colinas y aquí Menaka colaba sus dibujos, ¿no? Fijaros aquí con los Upstars, a todos los gamberros, Menaka, y además le saludaban, ¿no? Le saludaba a Colinas, aquí por ejemplo, Menaka. Eso, otra borrachera, ¿no? O sea, Menaka era un clásico de los fanzines skins antifascistas de España, un clásico absoluto, fijaros aquí con el troyano y tal, y luego acabó, aunque se veía venir un poco, acabó en un rollo por desengaños o por lo que sea, o porque evolucionó o involucionó, o vete a saber por qué, pero acabó en un rollo como fascistoide un poco, que vale, yo pienso que él se lo creía de verdad y tal, pero era un poco ridículo. Porque luego, además, muchos años después, volvió a hacer un fanzine como de reggae, de ska y tal. Y dices, tío, ¿pero qué haces? O sea, era un poco raro, ¿no? Pero al César lo que es del César, ¿no? Y desde esta emérita Augusta tenemos Paliza o Bordillo, que ha sido un fanzine fundamental, genuino, único y desde luego irrepetible, ¿no? O sea, ningún fanzine, o sea, le ha llegado a la altura del betún a este fanzine porque era verdaderamente único. Además lo hacía con máquina de escribir el tío y era impresionante, ¿no? Súper personal con su editorial aquí, Keep the Faith. Muy guapo, o sea, espectacular. Aquí tenemos un pedazo de artículo de Sneaks, también banda también un poco provocativa, artículos sobre Stanley Kubrick, ¿no? O sea, el tío empezó a echarle huevos y a meter también cosas sobre cine y tal, que no era tampoco súper habitual por aquellas, en un fanzine pelado, meter como cosas sobre cine, preparado para flipar, hermanito. Los dibujos que hacía Germán eran espectaculares. Le mata por el lugar de la comida. Roba gasolineras a los 12 años. O sea, el tío era espectacular, o sea, la personalidad que tenía y la mala hostia que tenía y las coñas, ¿no? Aquí tenemos Leyendas Punks con MCD, una pedazo de entrevista a MCD, increíble, ¿no? Aviso, la reacción de Paliza Bordillo solo publicará en esta sección temas referidos a nuestro viejo punk estatal, así que no esperes encontrar escoria para pies negros o marranadas anarcopunks en estas páginas, o sea, el tío iba a muerte, ¿no? Como fueron los primeros días de los chicos de MCD, o sea, bueno, una entrevista muy guapa, o sea, el tío se lo curraba muchísimo. Aquí tenemos, vale, más cositas. Los dibujos eran fantásticos. Para mí era un genio, o sea, un genio y de verdad es que sentía como admiración por él, verdadera admiración porque era impresionante.
O sea, el currazo que tiene estos fanzines y la personalidad, la dedicación, el gusto también con el que está hecho, impresionante. O sea, chapó. Una entrevista a Última Asalto, increíble. O sea, fijaros qué montajes más guapos. Aquí tenéis a los Últimos Asalto, ¿no? En un rollo provocativo. Y bueno, aquí tenéis preguntas, aquí tenéis contraportada con bolígrafo, contraportada del estupendo EP sacado recientemente de mano del sello francés Bordeaux, encargado solo la edición de buenos vinilos y el cine catalán Camden Town, ¿no? Te explica aquí un poquito las cosas. Vale, aquí hubo una vez una banda llamada Ultima Thule, ta, ta, ta. Ah, vale, sí, esto era un artículo sobre los Thule, que los Thule también, joder, los Thule, yo recuerdo que la primera vez que los escuché había como un rollo, no se podía escuchar, me lo pasó un skin de Bilbao, que se llamaba Ángel, Gelo se llamaba, y el tío era como súper comunista y tal, pero era como muy esquí musical, era un friki de la música, y él me acuerdo que tenía discografías enteras, pero todo bajado de internet, ¿eh? Tenía discografías enteras además se la sudaba, o sea, escuchaba música rock, o sea, de todo tipo. Escuchaba mogollón, pero era una verdadera enciclopedia, ¿eh? O sea, sabía la hostia sobre música, y recuerdo que él me pasó temas de Skinflix, que te iba pasando de uno en uno por el Messenger. Me pasó temas de Skinflix, me pasó temas de Comando Suicida y me pasó también de Ultima Thule. Y cuando me pasó Ultima Thule flipé, porque era como algo como prohibido, no se podía escuchar, ¿no? Y Ultima Thule es una grandísima banda, ¿no? Una banda increíble, muy buena, tiene el pasado que tiene y seguramente serán unos fascistas de puta madre, seguramente lo serán, pero musicalmente molaban muchísimo el sonido que tenían y es así. O sea, no podemos remediarlo y era así. Aquí tenéis entrevistas gay skins. O sea, les pregunta a Última Asalto gay skins y dice que les den por el culo los Últimos Asalto. O sea, con ese rollito macho hoy de Última Asalto. Yo recuerdo que, no sé por qué, claro, en mi locura de mandar, de escribir a todo Dios para ver quién me contestaba, les mandé como, no sé si una entrevista o me puse en contacto con una asociación skin que eran gays de Andalucía y se llamaba La Dama de Ersú. Y como un año después me mandaron un montón de flyers de super gays, o sea, y dices, hostia puta. Pero bueno, como curiosidad, un borracho ruso es detenido por devorar a un bebé de 15 meses, ¿no? Aquí tenéis cosas vikingadas, ¿no? Que le molaban también muchísimo, los dibujos eran guapísimos, tus runas están decididas. Hacía cómics vikingos guapísimos, ¿no? Fijaros qué cómics, tío, qué currada. Es que esto es rollo Bruguera, ¿eh? O sea, un artista, ¿no? Impresionante, ¿no? El Menaka, los dibujillos que hacía eran brutales. Muy guapos, muy guapos. Fijaros qué guapo. Impresionante. Increíble, ¿eh? Mira qué guapo, qué pasada de dibujos, tío. O sea, es que es talento absoluto. Y talento absoluto como desaprovechado. Y además era el típico tío que hacía el fanzine como gratis y lo regalaba. O sea, se la sudaba. O sea, el rollo de la distribución también le importaba tres cojones. Igual te hacía 20 fanzine, 20 copias o 50 copias y bueno, pues eh, que no le daba como mucha importancia, ¿no? Aquí comenta diferentes discos, Cock Sparrer, Combat 84, pues bueno, Ruin Boys. Aquí hay las típicas fotos de los fanzines, ¿no? Típicas fotos, que aquí salen ellos, con los Suburban Rebels. Aquí tenemos comentarios de cines, Alpha Boys, Punk Invasion de Cataluña estaba muy bien, Tolshock, Vicky el Vikingo. Vicky el Vikingo comenta. Sí, jaja, algunos diréis, ¿de qué va esto? No, pues no es ni nada menos ni nada menos que un libro de cuentos del vikingo más popular allá por los 80. Fijaros si es original. Comenta espasmódicos, Norwin, estos yo creo que también son medio fachas. Menuda pasada de banda, estos tetones buenos amigotes de Ultima Thule, jijiji, Ultima Thule, no puedo evitar dejar de apoyar a esta banda, recuerdo cuando aún me resultaba un tanto extraño, pero es conocerlos poco a poco y acaban de quedarte totalmente enganchados a su estilo, desde luego que sí. Ultima Thule tenían ese sonido guitarrero así como, no sé, como muy elegante, ¿no? Aquí tenemos más cosillas, Motorhead, mira qué dibujo más guapo de un lobo. Red Alert, pasada. Los dibujos, mira, aquí tenemos también un poquito de música negra, de Who, de Jam. Atención al aludido, Benny Hill, o sea, metía cosas de Benny Hill, dibujos de skins brutales. Aquí tenemos también el fantástico Street Kids de Madrid. Y más dibujos. Fijaros qué dibujos más chulos. Fútbol, alcohol, mira, con una camiseta del Barça.
Aquí pues eso, saluda a la peña y tal. Increíble. Y además, a mí lo que más gracia me hace es esto. Esto es brutal. A ver, di Pamplona, ¿no? Le están dando de hostias. Felices Navidades a todos, Happy New Year. Que seáis buenos chicos. Y creo que decía, cómete el polvorón, hijo puta, o algo así, ¿no? Que alguien nos ayude, este chico se ahoga con un polvorón. Increíble. Fantástico. Muy bueno, Paliza Bordillo. Impresionante. Voy a sacar aquí un extracto también, que gracias a esta entrevista pude también conocer otros fanzines. Vale, esta entrevista está sacada de un fanzine que no voy a dar publicidad a este fanzine porque el fanzine realmente es una puta mierda, es una basura, políticamente da puto asco, pero esta entrevista está muy bien. Y me hice con este fanzine solo porque quería leer esta entrevista. Y es una entrevista a Paliza Bordillo. Y bueno, comenta aquí ya veis, por ejemplo, este fanzine no puedo tenerlo. Ya veis un poco la involución del fanzine, ¿no? Directamente ya metía rack por un tubo, con letras de Batallón de Castigo, o sea, ya... Y además este fanzine creo que lo hizo en homenaje a Ricky de Amenaza Social. Fijaros aquí también metiendo, ya no se cortaba un pelo, metiendo la persona como es totalmente anticomunista, como atrapada ahí por el lado y el martillo. Edición especial para coleccionistas. Pero bueno, gracias a esta entrevista, a ver, él siempre, pienso que es una persona que tiene una cultura popular como muy guapa, ¿eh? O sea, fuera parte de sus movidas ideológicas y tal que no me interesan, creo que tiene, yo qué sé, este amamado de Mortadelo, de Bruguera, de cultura popular, o sea, no es un retrasado mental, o sea, es una persona que controla y sabe de música, sabe de fanzines, fue un pionero absoluto en el rollo pelado, skin de España, eso es así, absolutamente, y nadie va a decir que no. Pero bueno, pues gracias a esta entrevista pude conocer un montón de fanzines nuevos para mí que también marcarían mucho, ¿no? Mi futuro, digamos, fancinero. Efectivamente, Roberta tiene razón. Vamos con la recta final de la subasta del 1, 2, 3. Pues eso, lo que estaba diciendo, ¿no? Gracias a la genial entrevista que le hicieron en ese fanzine que no pienso recomendar, pues conocí el fanzine Amazing Monsters de Dani Moreno, sobre todo los primeros números que eran los más geniales. Dani Moreno, un tío espléndido, espectacular. Pude conocerlo en Baracaldo cuando les trajimos a tocar a nuestro festival con su banda Motor Zombies, y un friki absoluto, ¿no? Bueno, tampoco voy a hablar mucho de este fanzine porque, bueno, hay un vídeo, si buscáis entre todos los vídeos que hay un vídeo en el que hablo de fanzines cinematográficos, donde hablo de este fanzine y del 2000 Maníacos, que también influyó mucho, ¿no? Pues aquí tenemos a Missing Monsters, pues bueno, pues siempre hacía especiales muy guapos, la maquetación del fanzine era increíble, Freddy Krueger, Demons, con los Masters del Universo, Alaska, la película que hizo el propio Dani, ¿no? Martians Go Home, que estaba muy bien, dedicado a los cazafantasmas, a Alien, los Gremlins, y era muy guapo, ¿no? La maquetación era súper chula, muy interesante, y desde luego que a mí me abrió un mundo, ¿no? Gracias a esa entrevista pude conocer estos fanzines que desde luego para mí fueron una influencia terrible y me ayudaron también a confeccionar otro tipo de fanzines y a coleccionar también otro tipo de fanzines alejados del mundo punk hoy, que era un poquito los fanzines que yo normalmente... Era el universo en el que yo estaba metido, ¿no? Aquí todo sobre la serie V, y eran fanzines súper guapos, o sea, 3 pavos valía. Yo, además, me enorgullezco de haber movido muchos fanzines de estos porque creo que le compré como 200 fanzines, me los dejó a precio de, digamos, de imprenta, digamos, y le compré como 200 fanzines para moverlos yo. Todavía creo que me queda alguno por ahí, y en el trastero creo que tengo alguno, pero me da como pena venderlos. Y buah, y los vendía como churros en conciertos que montábamos nosotros. Yo ponía mi tenderete y vendía fanzines, pues los Amazing Monsters, mi propio fanzine, vendíamos como muchas cosillas, ¿no? Era guapo, discos también, fijaros aquí, un especial sobre la Canon Films, súper original, ¿no? Amazing Monsters era un fanzine muy, muy, muy original, ¿no? Aquí tenemos como hablando de los payasos, Robocop, los Killer Clowns, la historia interminable, una pasada, ¿no? Hombres Lobo, Tortugas Ninja, Misfits, Masters del Universo. Dani siempre ha sido un friki de los Masters del Universo, Jóvenes Ocultos, Vampiros, Historias de la Cripta. Este es mi favorito, yo creo que es de los que más me gusta, que habla de Defcon 2, John Carpenter,
Tiene una entrevista con dos muy guapa, súper guapa, porque digamos aquí los Def. Chaparra era la editora, ¿no? que tenía, la productora que tenía Dani, ¿no? Aquí tenemos una entrevista a los Defcon 2, muy guapa, que eran coleguillas también de Dani. Y este dedicado a King Kong, Sitches y tal, ¿no? Pues un fanzine fantástico, este Amazing Monsters. Bueno, ya que antes estábamos hablando del fanzine a mordiscos de Migue, vamos a sacar los siguientes fanzines que él hizo después de cerrar su andadura con el a mordiscos. Él en 2006 nos presentó este fanzine que era Time for Action, que era un fanzine que recuperaba un poco vamos a decir, la imagen o la estética del VPF, además él mismo lo reconocía, y era un fanzine así como muy serio y muy skinhead, ¿no? O sea, como muy elegante, o sea, estaba como muy bien. Lo que pasa es que no acababa de tener como una personalidad, no sé, o sea, le faltaba un poco, ¿no? O sea, creo que no tenía el encanto que tenía la Mordiscos, ¿no? Era como demasiado serio. Pienso que Miguel se había hecho mayor, ya. Y ya la juventud, pues bueno, ya el rollo de la creatividad, la locura y tal, que tenía igual el Amor Discos, que era un poquito más inocentón y un poquito más, tenía ese encanto que este no tiene, ¿no? Este es como un fanzine como súper serio, además yo creo que él controlaba bastante sobre música, pero no tiene entrevistas, que es la pena, ¿no? Small Faces, bueno, está muy bien, ¿eh? O sea, es un fanzine que está de puta madre, ¿no? O sea, súper limpio, los Foreskins, pues eso, el típico flyer de Bronco, historias skinheads, Nabat. Mira, sí, aquí parece ser que sí. No, es artículo. No tiene entrevistas. Es la pega que le pongo, ¿no? De specials. Está muy bien, ¿eh? O sea, es un fanzine que está de puta madre, ¿no? Aquí habla sobre la marca Three Stroke. Que bueno, la marca Three Stroke, creo recordar que era una marca así tipo parecida como a Broken Knuckle, ¿no? Que llevaban los antifascistas, pues Three Stroke la llevaban los fachas, ¿no? Pero bueno, aquí hablaba un poquito de la marca. No recuerdo tampoco mucho qué es lo que hablaba exactamente, pero bueno. Aquí tenemos movidas mods de Power and the Glory, ¿no? Con Juez Dredd, que le gustaba mucho a Miguel y a mí también. Gracias a él pude conocerlo. Tony Tribe también me gustaba mucho. A mí también pude descubrirlo gracias a él. Una reseña del concierto de los fantásticos Airbag, ¿no? Una banda fantástica, me gustó muchísimo cuando los escuché la primera vez, sus primeros álbums. Y No Piki también no menos fantástica. Y bueno, pues reseñas de fanzines, El Ejecutor, Lollipop Girls, que luego los vamos a sacar nosotros también. Aquí lo voy a enseñar, Smart and Violent y un poquito pues DVDs, ¿no? Que estaban también en el año 2005-2006, el DVD estaba como pegando muy fuerte y pues bueno, comenta Made in Britain, la película, DVD de Cock Sparrer y bueno, algunos discos, ¿no? Como el disco de Malas Cartas, el directo, el disco de Front Kick, Social Combat. Pues bueno, los típicos discos que te mandaba Mark de promo, ¿no? Los fastidios y tal. Bueno, está bien, ¿eh? Es un fanzine que no está mal, pero pienso que este fanzine que hizo después está mejor, ¿no? Locura de Juventud aquí vuelve un poquito a la esencia más punk y se olvida un poco de esa seriedad, porque aquí en esta época, yo creo que en 2006 estaba como muy... Yo creo que había dejado un poco el rollo mod y había vuelto un poco al rollo skin inicial, ¿no? Y aquí vuelve a un poco a la esencia más punk, pero mete punk hoy, reggae, serie B, mongolidad y soul. Oye, igual también nosotros con nuestra relación doble le influenciamos algo, ¿no? Pues mantenimiento de vinilos. Este fanzine me gusta más, ¿eh? Me parece más chulo que el otro. Pues artículos sobre Cock Sparrer, siempre ponía estas cosas, ¿no? Desayuno castizo con torreznos y aguardiente. El Power Ranger de color rojo condenado a muerte. Perdón molesto. Estas estupideces también, pues bueno, le dan como su toque, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, está muy bien. Interterror, felices días. Además, creo que aquí en este fanzine coló un artículo sobre alta tensión con una foto que no había visto yo. Nunca de los alta tensión. Fijaros qué fotaza, de alta tensión, más guapa. Un artículo sobre la genial banda alta tensión de Valencia, que me gustaban mucho. Fijaros qué dibujo más guapo. Y los dibujos de las portadas de alta tensión eran muy guapos. Este disco yo creo que no le salió tan bien, ¿no? Con la cantante aquella que metieron femenina, pero bueno, alta tensión son básicos, ¿no? Y la canción Unidos por Convicción es un hit absoluto dentro del rollo hoy ibérico. Pero fijaros, esto por ejemplo me mola, ¿no? O sea, que le mete de repente a Oida Rase. Yo creo que el Migue del 2006 nunca hubiera metido a Oida Rase, pero de repente el Migue de 2009, pues bueno, te mete a Oida Rase. Y eso mola, porque yo creo que a él le entró como la vena nostálgica. Y dices, mira, pues hoy de Rase yo los escuchaba con 14 años o con 15 años y mira, pues los voy a meter. Así que de puta madre. Pyramids,
Jesucristo cazavampiros, esto supongo que será una película. Sí, porque le molaba también mucho la serie B a Miguel, No Piki, entrevista No Piki. Está una banda muy guapa, Rey Muerto, esto no sé qué es, supongo una banda. Él hizo bastantes bandas, Miguel, Shadow After Death creo que se llamaba una banda que hizo. Y no estaba mal, ¿eh? Aquí comenta discos, Afonía, que estaba muy bien, la banda liderada por Pepino, que era también responsable del fanzine Odol Kids y Bando Punk, Evil Conduct, Las Resort, qué buenos, Las Resort, me encantaban Las Resort. Mundo Subnormal, Pogo en Togo, fanzines, ¿vale? Y aquí tenemos también más cosillas, ¿no? Con fotos típicas de peladas, detenido un conductor que lleva a sus hijos dentro del maletero, lo peor ha pasado, un surfista herido grave al ser mordido por un tiburón y el caballo protagonista de una colectiva. Vale, pues muy bien, venga, vamos a... Venga, un poco narcisismo, ¿no? Vamos a... Pero bueno, voy a intentar ser un poco rápido, ¿no? Vamos a mi fanzine, Ración Doble, este es el número 4, parte 1. Estaba pensada hacer una parte 2, pero no se hizo nunca. Y bueno, pues explico un poco, ¿no? La portada. La portada es bueno, es un hurto absoluto del álbum Hero Hero de Judas Priest. Es la portada del álbum. Aquí tenemos diferentes escudos de pueblos que me gustan mucho. Este escudo es de Erandio, no es de España, es de Erandio. Aquí tenemos de diferentes pueblos, pues de Bermeo, de Lekeitio, de Guecho, de Plencia, de un montón de pueblos que me han influenciado de alguna manera, ¿no? Y era un homenaje al fanzine asturiano Show No Mercy. Tenemos también Defcon 2, que es una de mis bandas de toda la vida, Cock Sparrer, Suburban Rebels, Paris Violence, Carniceros del Norte, The Lackers, que era un proyecto de la peña de Tairoy, Etairoy. Y bueno, tenemos aquí el cine que todo caristio ha de tener. Los caristios eran unas tribus vascas de prerromanas, ¿no? De antes de la romanización. Y Ración Doble, Morituri te saludan, ¿no? Los que van a morir te saludan. Y tenemos aquí el rollo de Motorhead, porque iba a haber un artículo sobre Motorhead que al final no lo metimos. Que lo hizo Charlie de Cataluña, de Barcelona. Aquí tenemos Punno Vitoria Producciones, se enorgullece de presentarles. Este dibujo es un dibujo que lo hizo para nosotros Gaboni. Gaboni es el responsable de las portadas de muchas portadas de Potential Hardcore, de Cuero, por ejemplo, y sobre todo era el portadista oficial de Mago de Oz. Y ese es un diseño que nosotros le pedimos, ¿no? Le dijimos un vikingo que está haciendo unos sudokus apoyado en una calavera y el tío lo clavó, pero perfectamente. Aquí tenemos nuestras referencias super frikis, ¿no? Con el Jaro, Michael Myers, Juan Tamariz. Fijaros que acaba de morir, pero nosotros ya lo reivindicábamos a Tamariz. Alexi Lalas, Sloth, los Yaguas, ¿no? Como decían, Houdini. Y dejábamos muy claro que no teníamos nada que ver con mierdas fascistas, aunque metíamos bandas no políticas y tal, pero no somos nazis ni somos fascistas. Fijaros qué dibujo más guapo, Never Surrender. Bueno, pues aquí tenemos... bueno, voy a poner un poco más aquí porque está pegando un poco el sol y me está jodiendo y no quiero cerrar las persianas. Bueno, Ración Doble, Regreso al Llanero. Aquí tenemos una coña con la película Very Bad Things que me gustaba muchísimo. Otra vez, más reivindicación de... no somos nazis, amigo. No te confundas con nosotros. We Must Be Over the Rainbow. Esto es una coña que hacíamos a Mago de Oz, porque Mago de Oz siempre en todos los discos, Chus, el batería, hacía como un prólogo y te explicaba un poco lo que te ibas a encontrar en el disco, y él siempre terminaba sus prólogos con We Must Be Over the Rainbow, ¿no? Que era un guiño a la fantástica banda de Richie Blackmore, Rainbow. Aquí tenemos el editorial por Ivo Skinhead. Siempre Ivo Skinhead era un amigo, básicamente desde los 12 o 13 años nos conocimos, y era como el fiel escudero del fanzine y siempre hacía el editorial poniéndome a parir a mí. Aquí tenemos una entrevista fantástica a Suburban Rebels. Esta foto la hice yo en el Gasteche de Abadiño. En el Gasteche de Abadiño además ponemos, y esta foto también la hice yo, ¿no? El recordado show que dieron en la Edasca, ¿no? Este show fue brutal, que tocaron con Suspenders. Pues bueno, aquí tenemos la genial entrevista a Suburban Rebels, muy chula. Y además comentábamos un poquito, pues, cosas sobre Suburban Rebels y tal, un poco su historia. Aquí tenemos una entrevista a Criminal Skin. Esta entrevista yo no la hice, la hizo el compañero Ibarra. Y dice, nosotros iríamos de gira hasta el infierno. Vale, Criminal Skin. Además estaba muy bien porque comentaban algunas cosas sobre el ruido antifascista, ¿no? Porque creo que había como una confusión que la maqueta se llamaba Ruido Antifascista, y creo que Ruido Antifascista no era el nombre del sello en lugar del nombre de la maqueta, pero pues bueno, ellos aquí hablaban un poco de todo.
Mira, Rack. El comunismo es una mierda y el nazismo también, así que igual que el rock proletario ni nos va ni nos viene. Zamorano, ídolo. Vale, aquí tenemos algunos pequeños extractos de lo que iban a ser los siguientes números del Ración Doble, pero que luego al final no acabaron de ver la luz. Por ejemplo, aquí tenemos este extracto de Bisarduna, que se nos jodió el disco duro y entonces no pudimos nunca sacar la entrevista, y decían los Bisardunak: un concepto infantil en el que Nafarroa es el Ulster, Euskal Herria es la Tierra Media y España es el ente maligno que hasta ha intentado cambiar el nombre a nuestros pueblos, montes y ríos. Asimilarnos. Esto realmente, siendo realistas, España es simplemente una institución cada vez menos alienígena, pero alienígena al fin y al cabo. Que no nos conviene, que conviene cambiar cuanto antes por una organización más de acuerdo con la naturaleza de los naturales. El derecho pirenaico es una buena base. Y aquí tenemos un extracto de la entrevista que les hice yo a los de Presión, que dicen: lo de Dramatic fue un desengaño, no te creas. Yo tenía mucho trato con el cantante y parábamos muchas veces juntos. Ensayábamos juntos y tal. Iba del palo skinhead, pero te aseguro que en aquella época no era un rollo como el de ahora. De hecho, de ese grupo al de ahora solo queda el cantante. El resto del grupo se piró. Y bueno, pues parece que el tío ha hecho un grupo a su medida. Dramatic Battle, ahora según mi opinión y la de la mayoría de la gente que en su día los escuchaba, es que ha perdido el rumbo. Lo que pudo haber sido y no fue, pudo ser un grupo de oigarrulo con un par de huevos, y ha acabado siendo un grupo de rap con letras de racista baratas. No sé, paso de ese grupo. Vale, yo pienso que tuvo algún desengaño y tal. Javi, de Presión, cantante de Presión, pues nos contestó una entrevista brutal. O sea, para el fanzine. Lo que pasa es que al final, pues por cosas de la vida, pues no se acabó de publicar. No se publicó por acojono, ¿eh? O sea, desde aquí lo desmiento. No se publicó pues porque se quedaron desfasadas las preguntas y tal, porque hay muchas entrevistas también que se quedaron sin publicar, que serían la polla publicarlas. Pero bueno, algún día intentaré hacer ese libro. Algún día, si busco tiempo. Aquí tenemos una entrevista a La Nariz Roja, que este fanzine La Nariz Roja era un fanzine que venía de... Bueno, que el editor era Miguel del Music for Hooligans, que también de Lord Pride, y bueno, es un fanzine que lo hizo con su novia, que su novia venía más de un mundo teatral y tal, como más hippie, un poco más punk, y bueno, pues estaba bien, ¿no? También el fanzine, ¿no? Porque seguía conservando algo de esencia hoy, skinhead, pero metía muchas cosas de cine, cosas sociales, cosas colectivos anarquistas y tal, que bueno, no estaba mal. Y bueno, pero yo aproveché para hacerle muchas preguntas sobre su pasado fancinero, ¿no? El Music for Hooligans, el Lord Pride, cómo era la escena en los 90 y tal. Vale, aquí tenemos una entrevista a Silvia de Último Resorte, que estaba muy bien. Bueno, aquí la coña siempre de la coña de los fanzines, o sea, de las noticias. Y decía, más que siempre ponía la coña, siempre le ponía a Jean-Claude Van Damme en las noticias. Dice, más os vale que leáis las jodidas noticias de este puto fanzine si no queréis que os pegue una patada voladora. Y luego aquí hacíamos la coña, le metíamos una vacilada a Alta Tensión, ¿no? A Juan Llopis. Dice, Alta Tensión ha vuelto. En efecto, los admiradores de Alta Tensión estáis de enhorabuena, ya que 4 ha rescatado Alta Tensión. Claro, porque había un programa de televisión en 4 que se llamaba Alta Tensión. Y se dice que Luis Roderas fue el que presentó el último 1, 2, 3, que Chicho Ibáñez Serrador, como no le gustaba el apellido Roderas, le hizo cambiar el apellido a Luis La Rodera, o algo así. No, creo que se apellidaba La Rodera y le hizo cambiar a Luis Roderas porque era como más bonito, ¿no?, de escuchar. Y pone... Y se dice que Luis Roderas es en realidad Juan Llopis con peluquín. Aquí está el Fari leyendo un libro. Aquí tenemos una entrevista a Flap de Paris Violence, muy guapa, Paris Violence. Entrevista a Hate Age de Madrid, que era muy guapo este grupo. Creo que uno de ellos llegó a tocar con Depresión más tarde. Entrevista a The Lackers. Las fotos eran una puta mierda porque no tenían ningún tipo de material de The Lackers. The Lackers es una banda creada por uno de Tairoy. Entrevista a Serry Soldiers, andaluces. Una entrevista a Defcon 2, una de mis bandas favoritas de toda la vida. Me hizo una ilusión terrible, aunque no se portaron demasiado bien con nosotros y nos contestaron como muy tarde y con un poco de desgana. Aquí tenemos una rueda de prensa de Defcon 2, que fue en el año 2009 en la FNAC Bilbao, y yo fui con mi grabadora y conseguí pues sacar este tipo de extractos interesantes de Defcon 2. Vale, entrevista a Carniceros del Norte. Bueno, una entrevista fantástica. Aquí tenemos un montón de coñas estúpidas. Cañita Brava, el Rufino, este era el padre de Mónica la Virgen, una de Telecinco, Lo Comía, Xavier Arzayus, Chirrita, Humberto Solari, Henry Warnimon,
Vale, Chanquete, Curro Jiménez, el Tejero, Jiménez Los Santos, el Bizco este, como era José Ramón de la Morena, Sánchez Dragó, Padre Apeles, Enrique Llana, Jesulín Dubrique. Claro, algunas personas siempre decían que este tipo de chorradas le restaban seriedad al fanzine, ¿no? Pero bueno, se hacía un poco para que no sea un fanzine tampoco súper aburrido y súper serio, ¿no? Que estamos como enfadados, porque algunos fanzines skins les parecía que estaban como enfadados, ¿no? Siempre enfadados. Pues no. Pues nosotros también reivindicábamos la coña y la estupidez. Una entrevista que conseguimos que nos contestara José Luis de Ruin Boys sobre los tiempos de Ruin Boys, una banda que a nosotros nos marcó mucho y nos gustó muchísimo, ¿no? Esta banda, ¿no? Clásico, entre los clásicos, ¿no? El disco aquel que sacaron con Pure Impact, que fue la primera referencia de Pure Impact. Y aquí yo ponía las bandas que más me gustaban a mí, el tridente mágico, ¿no? Que era Decibelios, Sacarrac y Ruin Boys es el tridente mágico de Eloy Ibérico. Aquí tenemos chorradas de ración doble, ¿no? Con guerreros, como un rollo épico. Aquí hablamos, claro, esto es la originalidad, que hablábamos de Psycho Killers, ¿no? Hablábamos de Ed Gein y fusilábamos algunos dibujos de Menaka para la ocasión, y yo creo que esto le molestó bastante a Menaka porque no le pedimos permiso. Aunque le hacemos un homenaje al principio en el fanzine porque ponemos colaboradores, ponemos que los dibujos son del hombre menguante del espacio exterior, ponemos Germán, hombre menguante del espacio exterior. Y bueno, ahí estábamos como reivindicando su figura. Lo que pasa es que no le pedimos permiso. Y bueno, pues bueno, yo creo que le molestó bastante que metiéramos cosas, o sea, dibujos suyos en nuestro fanzine. Y bueno, pues bueno, creo que le jodió. Y por eso en parte no nos contestó a la entrevista que le quisimos hacer unos años después. Vale, aquí tenemos una entrevista al fanzine Urban Unit, ¿no? A sus dos editores que eran colegas. Tenemos otro fantástico dibujo de Menaka. Vale, pues aquí tenemos dibujillos, cosas, pues bueno. Aquí tenemos discos que a mí me marcaron mucho. Una entrevista fantástica a Fonía. Muy buena la entrevista, súper guapa. Vale, este fanzine lo saqué yo en 2010. Aquí tenemos un artículo sobre el ejecutor, que ellos no... Nosotros le mandamos una entrevista y no nos contestaron de mala manera, que éramos como unos ambiguos de puta madre, y nosotros pues aquí les contestamos diciendo que a ver de qué iban y tal. Una entrevista a Cero Condal, brutalidad catalana, a Cero Condal, que venían de área de combate. Muy guapa esa entrevista y bueno, no tiene ni pies ni cabeza. Sospechosos, que eran guipuchis. Enciende la mecha, un fanzine de Torrelavega muy guapo. Los fanzines no desaparecerán nunca. Bueno, era un fanzine como interminable, ya veis. Aquí tenemos crónicas de conciertos, Johnny Guerrero, Corny Reyes, Barón Rojo, su versión X Suspenders, Basatiac, Evil Conduct, en Platerona Durango, Afonía con Exploited, muchas cosas, ¿no? Avalanche, Business, Porrón y Cuenta Nueva, Templars. Tenemos aquí una coña con Santiago Vázquez, ¿no? Siempre metíamos misterio en la columna del profesor, ¿no? Santiago Vázquez. Una entrevista al fanzine Our Music de Madrid, que también, bueno, era un fanzine como Skinhead, como bastante serio, que nos gustaba bastante. Social Combat de Valencia. Ya veis que esto era ecléctico, desde luego. Una entrevista a Nacho VC, que para nosotros fue un referente absoluto. Nacho nos contó un montón de movidas sobre su fanzine, intimidades y tal, que molaban mucho. Entrevista de Tairoy. Tengo otra entrevista de Tairoy que no se publicó, pero bueno, esta me hizo, pues bueno, me sirvió para meter mierdas griegas que me gusta a mí mucho, ¿no? Una entrevista a Coque Sparrer, una entrevista a Suspenders, muy, muy chula la entrevista a Suspenders. Aquí tenemos coñas, los preceptos de relación doble, las normas para ser un verdadero racionero. Aquí tenemos a nuestra amiga Virginia posando como modelo para nuestro fanzine. Una entrevista al blog Adiós Lily Marlene, que estaba muy bien. Este blog era punto de referencia absoluto. Un fanzine también que nos marcó mucho, que era el Zona Norte Crew, o sea, el Zona Norte de Madrid, que le entrevistamos a Díaz, que ahora creo que tiene luego hizo un blog, La Ley de la Calle, que estaba muy bien. Y bueno, aquí estamos aquí de borrachera en Durango, nosotros tres, ¿no? Nico, yo, que estoy en el medio todo borracho, y Díaz. Bueno, mercancías peligrosas de Valencia. Bueno, no terminaba nunca. Aquí tenemos reseñas de discos, una brutal entrevista de Decibelios. Tengo más, no se publicó completa. O sea, guapísima la entrevista de Decibelios. Además, las fotos de Decibelios, muchas fotos están sacadas del DVD de Decibelios, que anteriormente habían sido unos VHS, están sacadas de ahí y están paradas las imágenes, ¿eh? Las imágenes las paré yo y saqué la foto con mi cámara de fotos digital, saqué las fotos. Así que tenemos todas estas fotos, casi todas son sacadas del DVD.
Porque entonces no teníamos tampoco tanto acceso a las fotos, ¿no? A fotos de la banda. Decibelios, grandísima banda de Decibelios. Tenemos una entrevista a Scoria Films de Adrián Cardona, que bueno, era un tío de Ibiza que hacía cortos, hacía largos también, de cine de serie B, con muy poco dinero y estaban muy bien los cortos, ¿no? Eran como muy tipo Sam Raimi, Peter Jackson, si os mola ese rollo, ese concepto, pues estaba muy bien. Y aquí tenemos una entrevista a Pepino, que este tío, bueno, era una enciclopedia absoluta. Él hizo el fanzine Bando Punk, hizo el fanzine Odorkis, tocaba con Orreaga Saspi Saspi Sorchi, tocaba con Afonía, tocaba con un montón de grupos y el tío sabía mucho y le hicimos una entrevista muy personal sobre todo lo que estaba pasando en el rollo pelao de Euskadi y bueno, nos contestó súper bien, ¿no? Fue brutal la entrevista, una de las mejores entrevistas que hicimos. Aquí tenemos una entrevista a Gaboni, al responsable de las portadas de Mago de Oz. De Non-Servium también, entrevista a Smart and Violent, ¿no? Los turroneros, que nos marcaron mucho, entrevista a Javi del programa de radio Asesino Rock and Roll, entrevista a Motherfuckers, que era una banda que venía de Decibelios, entrevista a Las Stasi, que también era un grupo que tenía peña de que venía de depresión, un especial Viejas Glorias que queríamos hacer pero al final no hicimos, que íbamos a sacar como recortes de un montón de bandas, ¿no? De todas estas bandas, de COD, Módulos, Escorbuto, Decibelios, Cicatriz, BAP, Common, Rap, Nicky, Ramoncín, Loquillo. Teníamos el proyecto de hacerlo, pero al final pues lo dejamos como a medias. Una entrevista a los colegas de Glory Days Cine, que eran de aquí del pueblo, cuentacuentos y demás estupideces en nuestro ración doble, que aquí la coña de Cuarto Milenio, ¿no? Con el logo de los Foreskins. Y venga, vamos con alguna cosa más, porque estoy aquí metiendo la chapa del siglo. Vamos con este Lollipop Girls, que este era un fanzine de Madrid, que lo hacía Tamara y algún amigo suyo. Creo que esta Tamara luego fue pareja del responsable del siguiente fanzine, que es este Official Hooligan. Y bueno, este fanzine estaba muy bien, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho porque era un fanzine así como muy, muy de música negra. Además estaba hecho como con mucho gusto y molaba mucho, ¿no? Y además llegué también a cartearme con esta chica y a intercambiar material y recuerdo que por aquel entonces estaban saliendo Dramatic Battle y bandas de presión y este tipo de bandas y yo tenía como curiosidad por escucharlas porque no había escuchado nunca y no se podía tampoco conseguir, ¿no? Y ella me lo grabó y recuerdo que me mangaron el paquete, o sea, estaba en el buzón y me encontré el paquete en el buzón completamente abierto y todos los discos que me había grabado Tamara estaba, o sea, no tenía nada el paquete, o sea, me habían mangado todo. Supongo que el tío fliparía con los discos que me grabó, ¿no? Sobre todo con el de Dramatic Battle. Yo creo que el que me lo mangó fliparía. Bueno, aquí tenemos Fermín Muguruza. Bueno, está muy bien. Era un fanzine como, bueno, pues como sencillito, pero bueno, como le daba como aire fresco, ¿no? Porque estabas como muy acostumbrado a leer fanzines. Mira, aquí tenemos esta la Tamara con Pedropa. ¿No? Aquí también sale Pedropa. Tamara con una camiseta de Coque Sparrer. Sí. Bueno, era como muy simpática la chavala esta, la que hacía este fanzine. Mentiras y tópicos sobre los skinheads, historia de la Harrington, la Motown, primera parte. Bueno, y reviews de fanzines, el Riot Kids, noticias. Bueno, aquí tenemos como diferentes noticias. Mira, aquí por ejemplo, hablan de mi fanzine. Nuevo fanzine bilbaíno. Nuestro gran amigo Arcais nos trae un nuevo fanzine llamado Ración Doble, dedicado a la escena punk y skin. En él podremos encontrar entrevistas a Oinas, El Trono de Judas, Ardacho, artículos sobre la escena en distintas partes del estado y muchas cosas más. El precio es de 1 euro y tiene 68 páginas, así que no está nada mal. Yo que vosotros no me lo perdería, ¿no? Este es mi primer fanzine, cutre, a más no poder, y fijaros la contraportada también. La contraportada era como muy directa, ¿no? Contra el fascismo la juventud vencerá. Esta era la contraportada del Ración Doble. Otro día os lo enseño. ¿Vale? Y terminamos con este vídeo con Official Hooligan, un fanzine también como original, creativo, interesante, porque también combinaba fútbol y con música de calidad, ¿no? O sea, porque este tío pues hablaba de música negra, pero también metía hoy y luego hablaba de pues sobre clubs de fútbol. Creo que también llegó a meter rugby. Mira, una entrevista de Tairoi que estaban saliendo en ese momento, los fantásticos Tairoi, que sobre todo el primer disco y el segundo, hostia, muy buenos, Tairoi.
me gustaron mucho. Una historia, o sea, la historia del Sunderland, equipo británico. Pues bueno, esto le da un toque creativo. Una entrevista a Alberto de Granadians, entrevista a Freetown, que no sé, no tengo ni puta idea qué es esto, pero bueno. Publicidad. Vale. Fanzines, mira, aquí tenemos publicidad de Riot Kids, del Never Again de Madrid, que estaba muy bien, el Lollipop Girls, luego estaba el Last Combat también, que era un fanzine que era muy guapo, cómics, ¿no? El Antílope de Eva, ¿no? Estas cosas estaban muy guapas, ¿no? A mí estas cosas de deporte y tal me molaban mucho, ¿no? El rollo, es un rollo como cultureta y tal, que molaba mucho en los fanzines pelados, que a veces se echaba de menos, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entrevistas a Serry Soldiers, hoy desde Jerez, muy buenos, los Serry Soldiers, yo también les metí en mi fanzine. Alpha Boys Schools, comentarios de discos clásicos, comentaban pues todo tipo Ukasus, hasta sonidos más jamaicanos, Paris Violence, bueno, no podríamos decir que es una banda, no podríamos decir que es una banda porque era Flap, solo con él hacía prácticamente todo y con, bueno, pues era un concepto muy chulo, ¿no? Como muy filosófico, místico, etílico, pero con toque hoy también, ¿no? Y muy heavy, ¿no? Y por eso molaba mucho, ¿no? Yo me acuerdo del Ni Flesh ni Colors cuando me lo mandó Pablo de Trueforce para comentar en el fanzine, ¡buah! Me voló la cabeza muchísimo. Pues esto, que era un fanzine como muy elegante, ¿no? Muy, muy señor y que mola, tío. O sea, molaba sobre todo cuando leías comentarios de discos, de fanzines, de veros también, yo creo que tuvieron como mucha fama, ¿no? Yo creo que llegaron a tocar en Valencia con Perkele y creo que se subió de grupo sorpresa Last Warning. Vale, aquí tenemos el torneo de la gloria y del honor, el torneo de las 6 naciones, o sea, rugby. Pues eso, pues está muy bien. Y aquí Queen's Park Rangers, la leyenda de este equipo de fútbol. Pues bueno, o sea, son cosas. Esto, por ejemplo, pues te lo puedes encontrar ahora en la revista, por ejemplo, Panenka, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en un fanzine skin encontrarte estas cosas, pues era una cosa como muy, muy guapa, ¿no? Y aquí tenemos la publicidad de Hooligan. Pues bueno, esto ha sido un poco todo. Prometo, tengo aquí más fanzines para sacar, pero bueno, se me hace un poco largo el vídeo, entonces, pues bueno, pues haré más vídeos, porque hay fanzines, tengo miles y miles y miles de fanzines para enseñar y tranquilos que iré enseñando todos poco a poco. Así que nada, si has llegado hasta aquí y te ha molado, pues un saludo, gracias, de verdad, y si me dejas un comentario y me hablas de cuáles eran tus fanzines más chulos, qué fanzines te parecían más originales o más creativos, pues te lo agradeceré muchísimo. Así que larga vida al papel, larga vida al físico, larga vida a los fanzines. Esto es Visiones de Tejeto, chavales. Un saludo, hoy, hoy, hoy.